Primer Encuentro Nacional de Facultades de Comunicación Social. Como ustedes saben, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, estamos en una fuerte reforma universitaria. El Ecuador está quizás viviendo muy intensamente lo que han vivido a nivel internacional en una década los demás países. Nosotros estamos intensamente tratando de lograrlo desde a lo mejor los últimos 5 años. La propuesta entonces es un currículo o un modelo educativo que parta de una visión ecológica, del currículo de educación superior. Cuando hablamos de visión ecológica, estamos hablando de autores como por ejemplo de Sousa, que plantean que hay una ecología de saberes, que hay una ecología temporal, que hay una ecología de la producción, que hay una ecología del reconocimiento de las culturas. Es decir, que salgamos un poco de la visión de la educación superior con una monocultura probablemente, o con tiempos lineales y cíclicos, o con solamente el triángulo alternativo de sociedad, gobierno, producción, universidad, sino que contemplemos que la sociedad y los tiempos actuales son sistémicos, son complejos, son inciertos. Entonces, desde ese punto hablamos de sujetos que aprenden, de conocimientos y saberes, de ambientes de aprendizaje que deben contemplar la convergencia de medios educativos y las funciones sustantivas, entendiendo las funciones sustantivas de la educación superior, que son la formación, la vinculación o extensión y la investigación. Todo esto articulado. Es tratar de evitar la fragmentación del conocimiento y considerar que la universidad sea un espacio endogámico, donde solamente dentro de ese ámbito se produce y reproduce el conocimiento, pero no satisface o no se abre o no valida siempre las necesidades de la sociedad y de las culturas. Se habla también de contextos productivos, sociales, ambientales y culturales. Y todo esto desde una racionalidad epistemológica, la subjetividad implicada, es decir, el sujeto es el centro, el sujeto se narra a sí mismo, el sujeto aprende, de una red de pertinencia. Las redes es algo que se promueve en este modelo, pero son redes enfocadas en el conocimiento, en la actualización, en la cooperación, en el trabajo colaborativo, para llegar a conocimientos de frontera y conocimientos, como dijimos, complejos e interculturales. Y desde ese punto de vista, la ciudadanía intercultural. ¿Cuáles son las dimensiones del currículo? Las dimensiones del currículo son la dimensión epistemológica, por supuesto, la dimensión cultural, la dimensión política, entendida la dimensión política como la construcción de lo público. Estamos hablando de la democratización del conocimiento, estamos hablando de la participación de actores y sectores de todos los diversos ámbitos, y estamos hablando de satisfacer las necesidades, reconociendo y validando todas las voces históricas, tanto pasadas como presentes y en proyección a una construcción social. También es la dimensión de evaluación, la dimensión educativa y, por supuesto, la dimensión investigativa. Vemos que están todas articuladas entre sí. Cuando hablamos de currículo, sabemos que tenemos 3 niveles: el macro, el meso y el micro. Y es interesante ahora que ustedes están hablando de las posibilidades de conformar redes, en cuáles de estos niveles ustedes encuentran puntos de unión para la conformación de las redes. A nivel macro tenemos el análisis de pertinencia. Esa es una de las características que fortalece, si se quiere, la reforma universitaria, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Las universidades nacen con una razón de ser a partir de un análisis de pertinencia. No es solamente para satisfacer una determinada necesidad coyuntural de empleo o de oferta y demanda, sino porque hay una pertinencia compleja que satisfacer. Y a partir de allí se define el objeto de estudio, es decir, por qué y para qué se va a abrir una carrera, por ejemplo, o si queremos más en lo macro, una universidad. La universidad tiene la misión de subirse a la colina, de ver el bosque desde la colina y marcar nortes, horizontes y directrices. Campos de estudio, definir los campos de estudio que son necesarios. El perfil de egreso, ese es otro punto importantísimo. ¿Qué tipo de persona deseamos formar para qué tipo de sociedad? Y de acuerdo a eso, en cada una de las redes, en las áreas de conocimiento,
qué tipo de persona, de profesional necesitamos en determinada área de conocimiento de acuerdo a la sociedad que queremos fortalecer. Demanda ocupacional y el modelo intercultural. Todo esto está en lo macro, es decir, viene desde la Constitución, las leyes, el régimen académico, la normativa, es la propuesta nacional. El meso ya empieza a aterrizar en las instituciones de educación superior, es la organización curricular que tiene cada IES, los campos de formación que obviamente el reglamento de régimen académico da todos los referentes y lineamientos, pero las IES son autónomas y tienen que adaptarse a ese régimen, pero lo pueden implementar y gestionar de acuerdo a su autonomía. Hay una organización curricular, los campos de formación y sus integraciones que vamos a ver, itinerarios académicos y énfasis en la formación, prácticas preprofesionales que cobran ahora un sentido también totalmente formativo, no es solamente la duplicación de un ejercicio y un oficio, sino es la articulación con la teoría y la investigación. Modelo de investigación, que es un gran eje transversal para formar personas indagadoras y que sustenten y argumenten los conocimientos y los saberes. Metodologías del aprendizaje adecuadas, es decir, contextos reales, análisis de problemas, dilemas, aprendizaje basado en proyectos. Y modelos de evaluación, un modelo de evaluación que obviamente también permita determinar los niveles de dominio y de logro de los estudiantes. No es solamente una evaluación sumativa y formal, sino una evaluación progresiva. A nivel micro estamos hablando de la ubicación específica del campo, de los sistemas conceptuales, es decir, cómo vamos a separar por asignatura los objetivos de cada una de esas asignaturas, cuáles van a ser los logros o resultados de aprendizaje al finalizar ese periodo académico, cómo lo voy a organizar, en qué unidades de trabajo, cómo voy a planificarlo, y proyectos de integración de saberes, es decir, cómo hago para asegurar que esta asignatura tenga de verdad un abordaje interdisciplinar, que de verdad sea también transdisciplinar, que significa que transciende del aula, que permea con la sociedad. Y el modelo de evaluación a nivel de aula, el modelo de evaluación pedagógico. En el macrocurrículo tenemos entonces el análisis de pertinencia, que determina obviamente cuál es el objeto, por qué, para qué, y siempre estamos viendo que también hay un eje problematizador, es decir, tenemos muchas necesidades, tenemos muchos retos que resolver y la idea es precisamente cómo contribuimos a transformar a las personas, pero también a su entorno. Los objetivos, los campos de formación y este perfil, el perfil del estudiante, el perfil del docente, pero también el perfil o las características de ambientes de aprendizaje. No hablamos de aulas, no hablamos de escenarios concretos, hablamos de ambientes de aprendizaje. Análisis de pertinencia, tal como lo dice la LOES, entonces el principio de pertinencia en el artículo 107, es, como lo ven ustedes bien, el principio de pertinencia que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, al régimen de desarrollo, a la perspectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial. No nos olvidemos también esta frase, porque muchas veces se dice estamos quizás muy en lo local y nacional. No, se está hablando también de un modelo que siempre vaya en proyección a las necesidades del contexto internacional y que esté actualizado. Y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional, nacional y a la innovación, diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales, a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región y las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Toda universidad, carrera y asignatura vamos bajando en niveles, siempre tenemos que partir de este análisis de pertinencia. Entonces, dentro de esta pertinencia, tenemos tanto, como dijimos, las tendencias de la ciencia y tecnología, de la educación, que son de la profesión, de los actores y sectores, de la diversidad cultural. Todo esto articulado con los 3 ejes sustantivos de la educación superior, que son la formación, la vinculación o extensión y la investigación.
¿Qué articulaciones para todo esto? Como vemos, se trata que todo esté integrado y articulado y coherente, ¿no? Articulaciones, una demanda académica con innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, necesidades de desarrollo local, regional y nacional, tendencias del mercado ocupacional regional y nacional, tendencias demográficas locales, provinciales y regionales, y vinculación con la estructura productiva actual y potencial, siempre estamos también proyectándonos un poco, políticas nacionales de ciencia y tecnología. Y aquí entonces vemos que juntando de manera integral todo el concepto de pertinencia, tenemos por un lado problemas y perspectivas. Se ha visto en la matriz de ejes y tensiones, cuando ustedes están, el CES nos ha ofrecido a las universidades, a las diferentes IES, la matriz de ejes y tensiones a nivel nacional para que a partir de allí nosotros podamos ver a cuáles de esas nosotros podemos responder. Y se dividen básicamente en el hábitat sustentable, derechos y servicios del buen vivir, la economía social, solidaria, matriz productiva y la institucionalidad democrática del Estado, por un lado. Por otro lado, tenemos la dinámica de fortalecimiento del talento humano. Solamente a través del desarrollo del talento humano podemos hablar de desarrollo nacional. Y tenemos entonces el talento humano en el sector productivo, social, cultural y académico. Tenemos las necesidades de conocimiento inter y transdisciplinar. Inter es cuando convergen todas las disciplinas entre sí y arman un gran diagrama de Venn. Transdisciplinar es cuando trascienden, como dijimos, del aula, el espacio físico y permean comunidad y universidad. Los clústeres de ciencias de frontera, entendidos siempre como una ciencia que no solamente es aquella, como decíamos, que tienda a una especie de monocultura y con un tiempo lineal, fijo o cíclico predeterminado. Políticas de ciencia y tecnología. Todo esto articulado en el conocimiento, bien público y social, contextos del buen vivir y participación de los actores. Tenemos entonces en el hábitat sustentable la educación, la salud, vivienda, arte y cultura, comunicación, ¿dónde están ustedes? Ambiente, infraestructura sanitaria. En la economía social, matriz productiva, energía, agricultura y soberanía alimentaria, mercados colaborativos, innovación social y trabajo. En la institucionalidad democrática, la construcción del poder popular, desconcentración, justicia, seguridad, soberanía e integración. Obviamente las tres están articuladas. Y tenemos en tendencias entonces que partimos del centro, que es el conocimiento, la ciencia y la tecnología, para poder involucrar e incluir a los actores y sectores de todo el régimen de desarrollo, y todo esto respondiendo a las tendencias de formación profesional. Y partimos de un estado del arte, es decir, de una situación actual, de una realidad actual que tiene que ser siempre analizada, para entonces empujar hacia los conocimientos de frontera y a su vez con un enfoque interdisciplinario y diálogo de saberes. En cuanto a las tecnologías, se considera como uso de tecnologías para la generación del conocimiento del campo, desarrollo de las nuevas tecnociencias y la adaptación y producción, optimización tecnológica vinculada al campo, en este caso de la comunicación. Y cuando analizamos las tendencias de la profesión, porque tratamos siempre de un enfoque también proyectivo, tenemos entonces pedagógico y curricular. En lo pedagógico tenemos los actores, contextos y ambientes que se articula con el aprendizaje y el mundo de la vida. Estamos hablando de un aprendizaje en contextos reales, estamos hablando de productos y servicios y, como dijimos, de la transformación de la persona, pero también la transformación del entorno. Y un perfil profesional y del ciudadano. ¿Quién es esa persona? ¿Qué características tiene esa persona que deseamos formar como profesional, en este caso de la comunicación? Y tenemos entonces, yendo para arriba o para abajo, partimos de los convenios, de las capacidades instaladas de cada carrera y de cada universidad, de los modelos de formación profesional de acuerdo a la misión de cada universidad, de las respuestas de la profesión a esas tensiones que mencionamos, de la articulación curricular de cada IES y la integración del conocimiento científico, tecnológico, profesional y humanístico. Entonces está el Estado y sus planes de desarrollo. Todo esto también corresponde con la propuesta macro,
el desarrollo local y nacional y la capacidad de actores para acceder a bienes y servicios del conocimiento, es innovación y toma de decisiones. Cuando hablamos entonces de la demanda ocupacional, hablamos tanto del mercado laboral como del espacio profesional, y esto nos ayuda también en la construcción del perfil. El mercado laboral es todos aquellos espacios donde la persona va a desarrollar todos sus talentos y potencial, en fin, en su trabajo concretamente, y el espacio profesional son todos aquellos espacios donde la persona puede aportar y contribuir. Cuando consideremos el objeto de estudio, es decir, las razones de ser de la carrera, en este caso de comunicación, la propuesta es partir entonces de estas preguntas. Primero, los problemas que aborda la profesión y luego la producción, el uso y aplicación del conocimiento. Y desde estas preguntas, ahora ustedes van a pasar también a los talleres, sería interesante de alguna manera tratar de discutirlas algunas de ellas. ¿Qué se estudia? ¿Qué contextos o tensiones de la realidad o del conocimiento debe comprender, explicar y transformar la profesión? ¿Desde qué visión u horizonte epistemológico se planteará la comprensión, análisis y diseño de estrategias de intervención profesional? ¿Con qué aplicaciones y orientaciones de métodos, modelos y procesos de carácter profesional, científico, artístico, si es que ese fuera el caso? ¿Con qué actores de desarrollo se establecerán las articulaciones para el desarrollo de la pertinencia de la carrera? ¿Qué tipo de perfil de los sujetos educativos se debe formar? Y cuando aterrizamos un poco más en la estructura curricular, tenemos entonces que la propuesta de malla para la organización curricular está compuesta de 5 campos de saber. El primer campo de saber es el de fundamentos teóricos, que son aquellas asignaturas que tienen que ver con los contextos, principios, lenguajes, métodos, procesos de las disciplinas, integraciones multi e interdisciplinar. Son aquellas asignaturas las siguientes de la praxis profesional. Aquí veamos que no son solo las de práctica preprofesional, son asignaturas de naturaleza práctica o aunque sean de naturaleza teórica, son específicas, son profesionalizantes, tienen que ver ya con la práctica profesional de la carrera. Es decir, conocimientos teóricos y metodológicos, técnicos e instrumentales para el desarrollo de la práctica preprofesional. Tenemos el campo de la epistemología y metodología de la investigación y ahí se desarrollan todos los procesos de indagación y exploración y organización del conocimiento profesional, competencias investigativas y el trabajo de titulación. Esto todo, ya vamos a ver en el esquema de malla, podría venir desde el inicio de la carrera, no necesariamente en la unidad de titulación. Lo ideal es que siempre se articule en teoría, práctica e investigación. En la integración de contextos, saberes y culturas, es el otro campo de saber, son las diversas perspectivas teóricas, culturales y de saberes que complementan la formación profesional, la educación en valores y en derechos ciudadanos, itinerarios multiprofesionales, multidisciplinares, interculturales e investigativos. Y tenemos lenguaje y comunicación, que es el desarrollo de lenguaje y de habilidades para la comunicación oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de discursos y narrativas académicas y científicas. Es decir, que con la articulación de estos 5 campos podemos asegurar tener una formación realmente interdisciplinaria y transdisciplinaria. Otro énfasis que tiene la propuesta del modelo educativo del Consejo de Educación Superior, y obviamente proviene de la LOES, en fin, y de la Constitución, es el componente importantísimo de la interculturalidad que se haga de manera explícita y expresa. Según el artículo 2, contribuir a la formación del talento humano en el marco del respeto a las diferencias culturales, la interculturalidad, igualdad de género y demás derechos. El título 3 de la interculturalidad tiene que transversalizarse en el modelo de aprendizaje en contextos interculturales, en el modelo curricular con esta interacción de las diferentes disciplinas, en el modelo educativo creando modelos curriculares y con la tecnología a todos los niveles de conocimiento, tecnológico, grado y posgrado, pero con un carácter intercultural y con la investigación siempre como eje transversal. Tenemos en el artículo 50, se reconocerá y propiciará en la educación superior
todos los saberes y enfoques epistemológicos, tecnológicos y prácticas de los pueblos y nacionalidades y otros grupos socioculturales, de género, grupos etarios, grupos culturales. Es también no solamente una visión intercultural, sino también inclusiva y equitativa. En los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, la formación adaptada al contexto cultural y se utilizará pertinentemente las lenguas nativas como vehículo para el aprendizaje. La educación intercultural bilingüe y la interculturalidad y procesos de síntesis y o experimentación correspondiente a los saberes, tecnologías y prácticas de los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Pueden decir ustedes solamente interculturalidad vista hacia adentro? No, en realidad se habla de interculturalidad en todo el sentido de la palabra, pero como política pública se solicita explicitar la interculturalidad nacional con el fin de garantizar la verdadera inclusión, porque se ha hablado mucho de este tema, pero en la vida práctica todavía no se lo ha considerado y se lo ha concretado realmente. El perfil, entonces, tenemos el perfil universitario que tiene que articularse con el de la carrera, con el del ciclo académico y con el del aula, en los diferentes niveles. Esta es la propuesta del perfil de estudiante que presenta el modelo macrocurricular. Conciencia del entorno, resolución estratégica de problemas, comunicación efectiva, organización del aprendizaje, ciudadanía intercultural, pensamiento crítico y creativo, dominio de TICs, integración de redes, trabajo en equipos colaborativos, proyecto de vida, integrar el conocimiento y la capacidad de asombro en la búsqueda de la verdad y los diálogos de saberes. El perfil entonces es un saber, un hacer, pero también un emprender que todo esto converge en el ser. Si vamos al mesocurrículo, tenemos entonces en la organización curricular la unidad de organización curricular de formación básica, en donde es la introducción al estudio de las ciencias, metodologías e instrumentos, la unidad de organización curricular de formación profesional, que es la integración de teoría y práctica preprofesional y el conocimiento de los campos de estudio y de actuación, y la unidad de organización curricular de titulación, que es la validación de habilidades, destrezas y competencias de la formación profesional. Y esto, ya yendo más todavía a la propuesta de lo que sería una malla curricular. Tenemos entonces que aquí están los niveles de organización curricular que acabamos de mencionar, tenemos los periodos académicos que son de, dependiendo si el tipo de licenciatura o hasta medicina, ¿no? Tenemos desde 4 años y medio hasta 6, 7 años, hasta 10 semestres. En cada uno de ellos son los periodos académicos, núcleos problemáticos, siempre partir de esa pertinencia que hablábamos anteriormente, los campos de saber que mencionamos y resultados de aprendizaje de cada nivel de organización curricular. Todo esto, ¿a qué se refiere? A cómo progresivamente vamos logrando el perfil. Es decir, en la formación básica, si yo establezco y me comprometo con la sociedad que va a formar tal tipo de persona con tal tipo de resultados de aprendizaje que conforman el perfil de egreso, ok, a lo largo de la formación, en formación básica, yo quiero garantizar que va a lograr estos niveles de dominio de ese perfil. En formación profesional estos y en titulación los siguientes. Y tenemos los itinerarios académicos y curriculares, que es la carrera o programa con sus respectivos énfasis en la malla curricular y diversos itinerarios. Y en el área de formación de ecología de saberes, que es toda la visión que hablamos inter y transdisciplinaria, con los respectivos itinerarios de investigación y práctica. En realidad, cuando hablamos de núcleo estructurante como tal, y estas son preguntas que están en la plataforma, entonces es bueno también entenderlo un poco desde la perspectiva del CES, ahora que estamos ya rediseñando las mallas para la plataforma. Cuando se habla de núcleo estructurante y núcleo problemático, están bastante relacionados. Decíamos que después del análisis de pertinencia se identifica cuál sería el objeto y por ende los objetivos de la carrera. Y allí se identificaría entonces cómo esa carrera, cómo va a estar constituida para que responda a esos problemas de la pertinencia de acuerdo a los ejes de tensión que hablábamos antes, ¿no? Que veíamos si el hábitat sustentable o la participación ciudadana o la economía. En el caso del núcleo problemático se lo plantea como eso. Sí, el objeto de esta carrera es realmente
y está articulado con las líneas de investigación. Esta carrera va a profundizar en tal ámbito que es indispensable para contribuir a solucionar determinada necesidad de la sociedad local y también internacional. Y el núcleo, y cuando esto en la misma malla se plantea en el núcleo estructurante, se expresa después concretamente en asignaturas que van a servir como de ejes articuladores de la malla. Van a servir como ciertos, como si yo descremara la malla, por decirlo, va a haber alrededor de 3 ejes, que alrededor de los cuales es el esqueleto y alrededor de los que no los puedo quitar porque la malla se me viene abajo, el sentido de la malla. Y todo el resto de asignaturas complementan esos núcleos estructurantes. ¿Sí me hago entender? Que a su vez responden a núcleos problemáticos que, como vemos, están articulados al programa de investigación. Lo ideal es que las líneas de investigación de esa carrera, los proyectos de vinculación con la comunidad, las prácticas preprofesionales respondan precisamente a esos núcleos problemáticos y a su vez estén desarrollados a lo largo de la malla a través de los núcleos estructurantes. Primer Encuentro Nacional de Facultades de Comunicación Social.